Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, les damos la bienvenida a esta transmisión y también comentarles que estamos muy contentos porque el día de hoy vamos a hacer la presentación de un proyecto que traemos desde inicio de año y que se ha materializado en un libro que hemos titulado el día de hoy Investigación en Educación Física, Diversas Miradas uno. Estamos muy contentos porque pues también es un libro que de alguna u otra manera integra autores que son investigadores, compañeros que son de renombre, que ya tienen mucha experiencia en esta parte de lo que es la investigación, y pues es un libro que integra 8 capítulos. Para poder hacer lo que es la introducción a la presentación de este libro, queremos comentarles a los autores que tenemos hasta un máximo de 10 minutos para hacer la presentación de nuestro capítulo. Y bueno, sucesivamente pues estaremos haciendo entrega de este libro a través de lo que es la página del Consejo Mexicano de Educación Física, ya que es un libro de libre descarga. Para hacer la introducción le voy a ceder la palabra al doctor Arturo Guerrero y que haga la introducción de este libro, de este proyecto. Adelante, Arturo. Muchas gracias, Carlos, y felicidades al COMEXEF por este esfuerzo. Muy bien, compañeros, bienvenidos a esta presentación del libro. Bien lo dice Carlos, en la búsqueda precisamente de oportunidades para fomentar la investigación, el Consejo Educativo, el Consejo Mexicano de Educación Física y la Red Internacional de Investigación Educativa en Educación Física lanzaron una convocatoria una convocatoria abierta a través de la cual se recibieron una serie de artículos que fueron revisados por un comité científico. Este comité científico dictaminó algunos de los artículos aprobados, otros empatados. Finalmente algunos no se aprobaron para poderse publicar, y a los autores que no se les aprobó su artículo, se les mencionó que más adelante saldrá otra convocatoria para poder que realicen las correcciones que hicieron los dictaminadores del comité científico, y en ese sentido poder el esfuerzo investigativo con el firme propósito de apoyar y visibilizar el talento investigativo en el ámbito de la educación física. Precisamente a partir de esto, el libro se denominó, como bien dice Carlos, Diversas Miradas 1, porque ya habíamos hecho un primer esfuerzo y habíamos sacado el libro de Diversas Miradas. Y el libro de Diversas Miradas 1 se estructura en 8 capítulos que se presentan investigaciones e intervenciones educativas muy innovadoras y diversas en cuanto a la temática que se refiere. Cada capítulo aborda distintos aspectos y desafíos de la educación física desde una perspectiva contemporánea. Sí les quiero comentar que, bueno, cada autor hablará principalmente de los hallazgos de su investigación. Sin más, procederemos a empezar con cada uno de los autores. Te cedo la palabra, Carlos. Gracias. Y bienvenidos todos. Muchas gracias, Arturo. Pues bueno, vamos a empezar con el primer capítulo. Ellos son 3 compañeros, la doctora María Elena Chávez Valenzuela, el doctor Carlos Ernesto Ogarrio Perkins y Eva Cecilia Chávez Hernández. Ellos tienen una investigación que la han titulado Estilos de vida de universitarios y función del docente de educación física, estudio piloto y postpiloto pandemia. Vamos a recibirlos, vamos a darles un fuerte aplauso, ¿no? Para que iniciemos. Adelante. Muchas gracias. ¿Sí me facilita la presentación? Ok, sí, sí, sí. Sí, gracias. Y buenas tardes. Ya se ve, ¿no? Sí, Sí. ya se ve. Ok. Bien, pues buenas tardes y como son 10 minutos, entro directo. Gracias. El título fue Estilos de vida de universitarios y función del docente de educación física como un estudio piloto post-pandemia. Si le das acceso o me das a mi permiso.
El objetivo del estudio fue impactar positivamente los estilos de vida de universitarios después de la pandemia COVID-19 a través de estrategias didácticas del docente de educación física. Adelante. En este van a ver ustedes imágenes. Estas imágenes, quiero adelantar, son parte de las estrategias y de las acciones que nosotros estuvimos trabajando en cada uno de las acciones, bueno, del trabajo del proyecto, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros pensamos que en el quehacer docente de cualquier nivel educativo es fundamental la labor pedagógica. ¿Cuál es esta? Esas habilidades, aptitudes, actitudes, experiencias y profesionalismo que hemos acumulado con el tiempo. Quizá unos llevan 1 año, 2 años, otros llevamos 5, 20, 30, 40, en nuestro caso, bueno, 30. Son un cúmulo de conocimientos que no se deben de quedar en conocimiento y para nosotros o para unos, sino que nuestra profesión va más allá de dar clase, de investigar, de vincularse, es formar individuos con valores y habilidades para hacer frente a una sociedad que nos induce a estresar, que nos induce a veces a la depresión o a la ansiedad, o simplemente en la modificación de estilos de vida, que en algunos casos los teníamos saludables, vino un cambio y empezamos a cambiarlos, ¿no? Entonces, me voy a enfocar más en el procedimiento y en los resultados, ¿no? Y en las acciones, por supuesto. Adelante. Y empiezo con los estilos de vida, pues los estilos de vida son aquellos comportamientos o actitudes que tenemos nosotros que tienen englobado las aptitudes, el contexto donde vivimos, las creencias, la cultura que tenemos, los dogmas, tradiciones y otros determinantes sociales. En el 2010, para el 2018, la OMS ya había lanzado que iba a haber un pico, el pico más alto de depresión en ese tiempo, sin pensar aún que en el 2019 ya íbamos a tener la pandemia, que fue una preocupación internacional, ¿no? Entonces, una de las cosas fue la modificación de los estilos de vida. Adelante. Cuando nosotros, en esto de los participantes, lo voy a decir rápidamente, fueron alumnos que teníamos cautivos nosotros en el semestre cuando iniciamos de forma presencial en el 2022. Anterior a eso, bueno, participaron 135 estudiantes que lo conformaban, el 62% fueron hombres, 38% mujeres que comprendían entre 18 y 42 años. Adelante, por favor. Se utilizó una encuesta, porque quiero llegar al procedimiento, se utilizó una encuesta de la OPS que es sobre los estilos de vida, que tiene 10 dimensiones, aparte de 3 variables sociodemográficas que nosotros incluimos. ¿Cómo empezó este procedimiento o esta inquietud de trabajar con una intervención y modificar los estilos de vida y a ver si impactábamos con las herramientas como maestros de educación física, como entrenadores, como promotores de la actividad física, como entrenadores particulares? Pues es una inquietud que resultó desde la pandemia durante las clases durante las clases virtuales, donde veías de una manera al alumno que se dejaba ver en pantalla, pues la forma de sentarse, que a veces se levantaba o estaba acostado en la cama y así te recibían las materias. De repente las ganas o la no motivación que tenían para levantarse o accionarse, eso me dio una inquietud a mí muy grande y preocupación, porque son futuros egresados que van a atender a otras personas. Entonces, ahí fue donde yo hice una pequeña encuesta personal y la apliqué para ver qué hacían, cómo se sentían, qué es lo que estaba sucediendo con ellos. Pues lo que estaba sucediendo con ellos fue realmente preocupante, porque muchos habían perdido el trabajo, muerte en la familia, habían modificado, no socializar, el encierro afectó bastante, ¿no? Entonces, cuando nosotros regresamos a la parte ya presencial, aparece una figura aquí que no me deja ver bien. Cuando nosotros empezamos ya de manera presencial en las aulas, yo les expuse eso a mis amigos de academia,
pero nada más dos podían, más yo, ¿no? De manera personal. Entonces decidimos trabajar sobre una encuesta que nos diera lo que yo había percibido. Y eso fue que utilizamos la encuesta de los estilos de vida de la OPS. Ahí fue donde nosotros empezamos a trabajar y primero intervenir con los maestros de que nuestra función no va más, no es solamente dar clase y ver a un sujeto como es o un alumno como un sujeto, sino va más allá. Aparte que nosotros siempre estamos en contacto con seres humanos y esos seres humanos también traen determinantes o factores que los están afectando para su buen desempeño o mejorar su calidad de vida a través del ejercicio físico. Y nosotros empezamos a hablar con nuestros alumnos en esos tres grupos, ya que los teníamos cautivos, empezamos a trabajar la convocatoria de que si participaban en este proyecto y afortunadamente sí aceptaron los alumnos y fue muy provechoso porque al tenerlos cautivos, tú estás trabajando con ellos las herramientas que tienes a tu mano. Y en eso, si le quieres cambiar, por favor, empezamos con el diagnóstico. Lo hicimos en el septiembre de 2022-2 y este diagnóstico nos permitió trabajar con las estrategias en los puntos más vulnerables que salían en la encuesta, ¿no? Y de las actividades o estrategias que utilizamos nosotros fue la disciplina del Vinyasa Yoga con Shuan Lane por medio de YouTube, la meditación guiada y técnicas de respiración se utilizaron por parte de técnicas que nosotros ya trabajamos, como yo que trabajo pilates o el yoga, o los maestros que están en karate u otras personas, nos apoyamos para trabajar. Incluso hacer uso de las herramientas como por ejemplo el YouTube es muy buena cuando ya tienes identificado a un maestro que da bien la clase, ¿no? Se utilizaron artículos sobre adicciones también de depresión y ansiedad como temas sobre las drogas naturales del organismo. Esto causó buen impacto porque ellos trabajaban consigo mismo, analizaban el artículo, lo platicamos y lo dialogábamos. Otro aspecto fue el código de ética, establecer un código de ética porque todo maestro o todo entrenador o todo activador físico tiene contacto con una persona que merece el respeto cuando te confía algo. Entonces, todo eso que sucedía adentro de mi aula, dentro del aula de cada uno de los compañeros. También se diseñó un diario titulado Mi Diario de Vida, que implicaba escribir una meta del día o la semana y un rostro de diferentes emociones. ¿Cómo te sentías tú en ese día? Establecer una filosofía o una frase del día o de la semana donde tú a fuercitas si te sentías para abajo, enojado, molesto, cansado, aburrido, tú esa filosofía de la semana la tenías que recordar y decir, esto me impuse y esto lo tengo que lograr. De alguna manera los muchachos sí fueron entrando. Las caminatas disfrutando de la naturaleza, las charlas y talleres grupales, si le quieres cambiar, por favor, fue de gran impacto, entre otras actividades. Los temas los utilizamos nosotros con el permiso del coordinador. Entre 5 a 20 minutos hacíamos temas transversales. Los resultados, se los digo rápidamente, sí había estilos que los favorecían al final del semestre, pero hubo un problema que se detalló, que se detectó con las adicciones. Y nos dimos cuenta también que aún con talleres, con expertos que venían a platicar, esa parte no somos profesionales en el tema, pero sin embargo, al detectarlos, uno puede canalizar a los alumnos, sin decir nombres, por supuesto, canalizarlos de alguna manera a que se acerquen con alguien para salir adelante sobre ese problema de adicciones. Entonces, pues si le quieres cambiar, sí tuvo impacto y dentro de las conclusiones, las aportaciones fueron que no hay de este tipo de investigaciones que son intervenciones en una clase de normal, en cultura física, por ejemplo, en la licenciatura de nosotros, si le quieres cambiar, por favor. Y las conclusiones, pues finalmente podemos decir que las estrategias que se utilizaron están al alcance de cualquier docente, no son ajenas a nadie, solo hay que actuar humanísticamente y resaltar la atención en nuestra función como docente. Y eso es todo. Gracias. Y esa imagen era de el yoga, ¿no? Que nosotros tuvimos también las clases de yoga. Ok, muchísimas gracias. Disculpa, Explicación. pero... No, Muy no, bien. estamos bien en tiempo.
Muy bien, Marianela. Gracias. Agradecemos mucho esta contribución a este libro. Y ahora vamos a pasar con lo que vendría siendo el capítulo número 2. Está el doctor Juan Diego Domínguez Soriano, el doctor Osvaldo Ceballos Gurrola y la doctora María Cristina Enríquez Reina. Ellos tienen un artículo, ellos hicieron un estudio que lo titularon Propósitos y contenidos de educación física a nivel bachillerato en México y países de Latinoamérica. Pues bienvenidos. Por ahí vi a este Diego. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la... si se me permite compartir, la verdad. Sí, ya está. Ok, gracias. Déjenme checar. Me firmo, por favor, ¿se ve? Ya se ve. Ok, bien. La invitación por permitirnos presentar este trabajo. Se pudo publicar en el libro de educación física. Pues lleva como tema propósitos de contenido de educación física, el bachillerato en México y países de la... Sin más que agregar, pues, avanzar. Y para dar intro, mencionaremos que los programas de educación física tuvimos de este trabajo para poder darle, que son diseñados con la intención de mejorar la condición física de los estudiantes. En ese sentido, pues, se busca que puedan promover, así como aumentar el bienestar social y estudiantes. En ese sentido también, pues, que van dentro de los programas de amplia gama de actividades. Pues incluyen deportes, tradicionales, ejercicios sociales. Dichas actividades deben estar diseñadas o se recomienda adaptarse, a los intereses, así como a los antecedentes culturales, con el propósito de proporcionar un enfoque integral al desarrollo físico y el bienestar. En ese sentido, pues, objetivo de este trabajo es dar un análisis comparativo de las prácticas educativas de nuestro país en comparativa con otros países, con la finalidad de identificar aspectos, digamos, dentro de la natura, la finalidad que tiene la educación física, también las diferencias por la educación física entre países. Como parte de la metodología para desarrollar el trabajo, pues se hizo mediante un trabajo con un especial de investigación, utilizando un diseño cualitativo para la recolección de los datos y el análisis de los mismos. Cabe mencionar que, pues, uno de los programas que nos permitió realizar esa comparativa fue por medio del programa del Atlas Team. Este es un estudio bietápico, hay que aclararlo porque, pues, incluye una primera etapa donde se hace un análisis bibliográfico y una segunda etapa en la cual dicho análisis cualitativo de los contenidos se dio de una descripción de concurrencias de los mismos contenidos. Para la primera fase, pues se trabajó gráfico, como se menciona anteriormente. Diego, discúlpame. Diego, me Sí, parece que sigues en la primera lámina. de hecho, no sé si ya no estoy mostrando porque ya voy en la cuarta. No, se sigue viendo la primera, pero te estamos siguiendo. Ustedes me dicen si continúo o lo dejo de compartir y lo vuelvo a compartir para ver si se actualizan. Ok. A ver, sí. Ok, permítanme.
Una disculpa, creí que sí se seguía corriendo las diapositivas. Ahí ya se está viendo la pantalla. Sí, ya se ve la diapositiva 4. La 5 más bien. Ok. Sí, se ve bien para poder retomar. Ujú. Ya no sería cuestión que Bien, que la gracias. amplíes. Como que no está cargando porque de hecho yo ya lo empecé, nada más que no había iniciado para ver si me confirmaban si está cargando bien. Yo ya lo puse en modo presentación, no sé si se ve bien. No se ve así. Pero igual puedes continuar. Sin problema. Ok, igual lo puedo presentar sin ampliarlo si les parece bien. Sí. Sí, está bien. Bien, Yo te sí, seguí igual gracias. Bien, perfecto sin las láminas, se te entendía todo en todo caso. gracias. Sí. Retomando lo que estábamos abordando, pues se sometió los propósitos de los programas, de los planes de estudio de los países como una primera fase. Primero, los países que participaron en el estudio y después con las instituciones que se contemplaron dentro de la currícula de las diferentes instituciones de nivel bachillerato que pertenecen a la oferta educativa en México. Todo esto pues, siguiendo la metodología que propone Krippendorf. Bien, como parte de la segunda etapa se analizan los contenidos técnicos, los cuales curriculares, planes, con base a lo recomendado por Hernández Moreno. Dicha búsqueda para obtener la información se realizó en 2023 a través de los buscadores que con Internet. Dentro del mismo Internet pues se utilizaron las páginas de los países, las páginas del sistema educativo, así como el poder, cuando se pudo tener contacto con los líderes del sector educativo. Se realizó un análisis de contenido desde la documental para poder construir las primeras categorías con el objetivo de clasificar tu categoría y país en base a la propuesta que se propone en el año 2018. Esta de la investigación cualitativa que permite validar decisiones. De aquí, pues se retomaron varios señor Moreno para clasificar categorías, contemplando el juego motor, el deporte, la introyección motriz, así como la adaptación. De aquí pues se pasa a presentar muy general, se identificaron 9 programas activos donde México, Chile, Argentina, Colombia, Costa, Venezuela y Ecuador fueron los que obtener para el análisis. Se distinguieron categorías a ser entre los planes, como parte de propósitos de cada. Primero, pues se hace la comparativa de educación física entre los países, de manera muy simple, los hallazgos donde hubo de contenido de participación por cada programa, siendo los países de Colombia y Ecuador los que van en azul, con el número de depósitos o contenidos que se empleaban. Y pues siendo México y Chile donde los propósitos que más coincidían en esa eran los que presentaban. Después se hace la comparativa en los programas de educación física entre los países de Rica, Venezuela y Ecuador, los coincidencia de participación uso de los contenidos que se clasificaron para dicha comparativa. Y pues los países que al contrario presentaron una evidencia, pues, países como México, Cuba, Chile y Uruguay. De ahí se hace una comparativa de los propósitos, pero ahora solamente a nivel nacional.
donde los programas que más sobresalieron fueron las preparatorias pertenecientes a la Universidad Autónoma de México, la Universidad Autónoma de, perdón, de Aguascalientes, por poner algunos ejemplos, donde del listado de propósitos que se toman en cuenta, pues son los que más resaltan, presentando hasta 7 propósitos dentro de sus programas. Después se hace la comparativa de los contenidos de igual manera dentro nada más de la comparativa nacional, donde a manera de ejemplo, la UNAM es de las universidades que más presentaron contenidos dentro de sus programas para nivel bachillerato, presentando hasta 7 contenidos dentro de su currícula, lo cual abordan dentro de las clases de educación física. De aquí, de manera gráfica, se hace una relación de los propósitos de los programas pertenecientes a México con los programas, en este caso, de los países de Latinoamérica, donde, pues, dentro de esa comparativa, se determinó compactar la participación de los elementos de manera general de los países participantes, donde se observa una mayor participación en los programas pertenecientes a México, teniendo un mayor índice en 6 de los 10 elementos que se evaluaron dentro de esa clasificación. Y después, de igual manera, se hace esa comparativa de los contenidos dentro de las instituciones de la currícula de México, comparándola con los países de Latinoamérica, de los cuales se observa aquí una comparativa en la cual se equilibró en un 50%, donde 6 de los elementos se cargaron para los currículos pertenecientes al país y los otros 6 elementos se cargaron en los diferentes programas de los otros países que conformaban dicho análisis. Como parte de las conclusiones, dentro de las limitaciones que el estudio se pueden señalar, fue que pues, solo se consiguió la participación de 9 países de los 3 que conforman lo que viene siendo la zona de Latinoamérica. Dentro del país de México, solamente 13 de las 32 entidades federativas. Dicha información fue la que se tuvo acceso para contemplar este estudio, pudiendo ser un referente de los planes y programas en el nivel de bachillerato. Y finalmente, pues al comprender estas diferencias y similitudes, los educadores y responsables de políticas educativas pueden colaborar para mejorar la calidad y efectividad de las iniciativas dentro de esta disciplina, para poder beneficiar en última instancia, pues el desarrollo principalmente, desarrollo integral de los estudiantes de nivel bachillerato en México, así como en Latinoamérica. A grandes rasgos, eso es lo que se presenta dentro del trabajo que se hizo. Parte sería todo. Agradezco su atención. Muchas gracias, Diego. Muy Muy bien, Diego. interesante este estudio en relación hacia los programas de educación física. Bueno, el tercer capítulo es un capítulo de un estudio que yo realicé que hablo de lo que es la cultura organizacional. Lo titulé Identidad institucional en profesionales de educación física en México. Comúnmente el tema de cultura organizacional es un tema que al parecer está más orientado hacia un sistema empresarial y muchas veces no nos damos cuenta que incluso en las mismas escuelas tenemos una cultura organizacional que tiene que estar muy arraigada en cada uno de los profesores, directivos, subdirectores, supervisores, apoyos, asesores técnico-pedagógicos, ya que pues de alguna u otra manera estos valores, creencias, suposiciones y normas pues nos van a dar identidad y unidad a una organización. En este sentido, al hacer este estudio, pues bueno, tuve el objetivo de que era de mi interés poder valorar lo que es la cultura organizacional en los docentes y directivos de educación física, algo que pues pocas veces se ha realizado o casi nunca se realiza. Y en este sentido, pues hice un diseño cuantitativo no experimental de corte transversal. Utilicé lo que fue un instrumento que fue una escala tipo Likert de cultura organizacional y competitividad,
y la muestra pues estuvo conformada por 673 docentes, entre ellos profesores de clase directa, asesores técnico-pedagógicos y supervisores de educación física. Entre los resultados yo pude encontrar que pues casi la mitad de la muestra pues está totalmente identificado con lo que es la organización que dirige los servicios de educación física. Y son muy poquitos, ya que el 3.4% dice que no están identificados con la misma. En este sentido, pues la cultura organizacional, nos damos cuenta que la cultura organizacional que prevalece en los profesores de educación física, pues es buena. Esto ha ayudado a que se redefina y se comprenda lo que todos tenemos que hacer y entender sobre todo pues la realidad de nuestra organización, ya que pues esta cultura organizacional finalmente va a reconstruir y construir significados, creencias o las tradiciones dentro de nuestra organización. Y bueno, pues es un estudio que nos da también pauta para que empecemos a hablar y a investigar a partir de lo que son los ambientes laborales, algo que también muchas veces no se considera, pero es de vital importancia en las organizaciones escolares y sobre todo cuando trabajamos con equipos docentes, ¿no? De supervisores, de asesores o profesores de educación física, y sobre todo el hecho de cómo nos estamos identificando dentro de nuestra organización, a pesar de que hoy en México, pues bueno, hay hay un sistema un poco diverso en cuestión de quiénes están coordinando y organizando los servicios de educación física en cada uno de los estados. Pues bueno, ese es el capítulo número 3 que yo escribí, y vamos a darle paso al capítulo número 4, que es un estudio cualitativo que lo realiza la doctora Aida Fernández Ojeda y el doctor Matías Ortega Riquemel, y ellos lo titularon El sujeto planetario, la responsabilidad en la formación de hábitos alimenticios para la sostenibilidad a través de la educación física. Bienvenida, Aida. Hola, Hola, hola. me parece que está haciendo retorno. ¿No? Ah, bueno, voy a partir por la última palabra que dijiste, Carlos, porque no utilizamos nosotros la palabra sostenibilidad, sino que nos decidimos utilizar la palabra sustentabilidad porque tienen ciertas diferencias como epistemológicas y una es más antigua que la otra. En el caso de la sostenibilidad, tiene que ver con el significado de algo que se puede mantener en el tiempo sin agotar los recursos, ¿no? Como utilizar los recursos, pero pensando en no agotarlos. Yo creo que es más amplio. En cambio, si hablamos de sostenibilidad, que es lo sustentable, significa que se puede sustentar y defender con razones. Sin embargo, se enfoca como en el uso racional de los recursos actuales, pensando solamente en lo que estamos haciendo a lo individual. En cambio, la sostenibilidad tiene que ver más con lo grupal, lo social, lo educativo, lo cultural. Tiene esa poca diferencia. Y bueno, les cuento. Yo vivo en Chile, soy profesora de educación física, trabajo en una universidad, desde acá he trabajado en varias universidades, y en esto de dirigir tesis de pregrado, en una ocasión me llegó un chico que era Matías Riquelme y me dijo, yo soy vegetariano. Y yo le dije, ay, qué interesante. Yo sospecho a los vegetarianos porque me gusta tanto la carne, le dije yo. Entonces me dijo, pues, ¿y usted sabe el daño que le hace al planeta consumiendo carne? Y yo le dije, el mismo que le hago yendo al baño, cuando me visto. No, me dice, le hace más daño. Y comencé a investigar o a leer sobre la huella hídrica que tenemos respecto al consumo de alimentos. Ya me había enganchado yo hace rato
con Morín y el tema del sujeto planetario, y además había pertenecido a un grupo así como medio esotérico que nada que ver con la ciencia, pero uno a veces tiene su brujo por ahí escondido que se llamaba Todos Somos Uno. Y lo que buscaba ese grupo, que nada que ver con las ciencias sociales, pero era una práctica muy bonita, comunitaria, de todo lo que yo hago, pienso y digo, no me afecta solo a mí, sino que afecta a mi entorno y a su vez ese entorno afecta a otro entorno y eso es Todos Somos Uno. Entonces, esta mezcla de cosas hicieron que yo le dijera a Matías, oye Matías, ¿y si hacemos un trabajo sobre esto? Pero porque ¿qué estamos haciendo desde la educación física? Imagínate todos los años que tengo yo haciendo clases y no, nunca he trabajado esto en mis clases. Y le empiezo a preguntar a unos colegas y se lo pregunto a ustedes ahora. Eh, ¿Cómo en la práctica hacemos esto del desarrollo sostenible o sustentable, como ustedes lo quieran llamar? Pero básicamente pensando en lo sostenible porque es en ese foco pequeñito que termina siendo sustentable. Al revés, perdón, sustentable que termina siendo sostenible, disculpe, el desfase. En la clase, ¿qué hacemos? Entonces yo le pregunté a mis colegas y me respondieron, utilizo materiales reciclables. ¿Ya? ¿Y qué más? Bueno, le hablo a veces a los chicos de la importancia de bañarse utilizar el agua de los recursos con más cuidado, de apagar las luces, eventualmente esos mensajes. Qué bueno, son pequeñas acciones, ¿cierto? Pero me di cuenta que no había nada como fundamental que dijera que la educación física estaba haciendo un trabajo desde su profesorado, entonces quise saber cómo valoraba el profesor justamente esa acción que debemos tener todos desde nuestro pequeño sitio de contexto o ámbito laboral, en ese ámbito laboral, esas personas que son los niños, finalmente, los estudiantes, que a su vez también enseñan a la familia, cómo el profesor estaba viendo que estábamos haciendo esta acción del sujeto, de este sujeto planetario que tantas veces hemos nosotros escuchado, ¿no es cierto? Que lo habla como desde la perspectiva justamente del impacto que tiene nuestras acciones para diría Manuel Castel, de este ciudadano global. Así que levantamos información desde unas entrevistas semiestructuradas a 8 profesores de educación física que tuviesen más de 5 años de ejercicio docente, o sea, que fuesen profesores ya con su tiempo de servicio. Y efectivamente nos percatamos que las acciones no, no son tan concretas o son muy aisladas y no se planifica, entonces no hay esta educación hacia la verdadera sostenibilidad desde la educación física y que como lo vinculamos con el aspecto nutricional, procesando estas entrevistas con el Atlas Team, donde salieron categorías en este procesamiento de información relacionado con que la educación física o el trabajo que hace el profesor de educación física, si no lo hace junto con la familia respecto a una reeducación, pero más comunitaria, no se va a poder lograr el impacto que se quiere porque entra entonces juegos como lo cultural, incluso salió de ellos mismos decir, como país, lo que comemos, cuánto comemos, las cantidades en que las comemos, porque por ejemplo no es un secreto que para Chile y Argentina el tema de los asados es tan importante y se come mucha carne roja. Y por cada consumo de 1 kilo de carne roja, que es más o menos lo que una familia chica se come en un asado, si no más, porque se calcula 250 gramos por persona en un asado, cada kilo de carne roja significa entre 13.000 y 15.000 litros de agua, eh, digamos, utilizados para la producción de ese kilo de carne. Así que comenzamos con estas categorías a analizar, porque fue un trabajo obviamente cualitativo, desde una interpretación más hermenéutica, de vincularlo con algunos autores, como ya le digo, sobre todo del sujeto planetario, también utilizamos a Manuel Castel y a otros autores,
Y lo que finalmente hemos concluido es que no es que somos unos magos los profesores de educación física, no vayan a pensar que tengo cuando más joven y me titulé creía que sí lo podíamos hacer todo. Pero nosotros con las 2 horas semanales que tenemos, yo creo que igual lo que surge, y es lo que también creo, es que necesitamos tener más consciente que urge por la situación climática que todos vivimos como ciudadanos globales, que pongamos un poco más de énfasis en el trabajo, no solo con los niños, sino también con las comunidades que rodean a estos niños, para ir eh, em, modificando, modificando algunos elementos y sobre todo partir con uno que se asocia mucho a nosotros, que tiene que ver con los hábitos alimenticios. Eso. Gracias. Espero haberme explicado porque la verdad lo quise hacer así como un relato. Muy bien, gracias, doctora. Al final me quedé así como, ¿qué pasó? Pero O bueno, sea, no, porque lo único que hicimos fue, como el trabajo era la valoración que tiene el profesor, ah, sacar cómo valoraban ellos que participaba en la educación física, y la valoración es que falta más acciones de parte del profesor porque es poco lo que hacemos y que tenemos que involucrar a la comunidad para sobre todo generar estas nuevas formas de relacionarnos con el medio ambiente y sobre todo desde los hábitos alimenticios. ok. Muy bien, Muy, gracias. muy interesante. Felicidades. Muchas gracias, doctora Aida. Bueno, vamos a pasar a lo que es el capítulo número 5. ¿Me Y dejas? es un estudio que hace el doctor Arturo Guerrero Soto y que está titulado Experiencias y desafíos de la enseñanza de la educación física en tiempos de pandemia en México. Adelante, Arturo. ¿Me dejas compartir? Sí, ya estás. No, no me permite, pero no, no importa. Sí, ya estás para... Así ya estoy. Sí, sí, sí. No, no estoy, pero no importa. Ya estás Bueno, activado para poder compartir tu sí, presentación. chistoso, pero no se puede compartir. Ok. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos y gracias a mis compañeros que antecedieron en la exposición de su capítulo. La verdad, cuando uno empieza a prestar mayor atención a las investigaciones que hacen otros, puede denotar cómo se utilizan diferentes metodologías y cómo tenemos diferentes perspectivas de ver las cosas, como el ejemplo que puso Aida de tanto del vegetariano como del carnívoro, ¿verdad? Que los dos prácticamente dañamos el planeta, pero bueno. Muy bien. En mi trabajo que presenté precisamente es un estudio que habla de cuáles fueron las dificultades que tuvieron los profesores de educación física cuando se vino el periodo de pandemia y qué fue lo que hicieron para poder atender estos retos que nos dio. Como todos saben, en este caso el propósito del estudio fue describir precisamente cuáles fueron esos problemas a los que fueron enfrentados, pero no solo la descripción de los problemas a distancia, sino también ver qué pasaba, cuál era el significado, cómo se interrelacionaron unos maestros con otros o sus supervisores con otros, y así ver la realidad y cómo lo percibieron, cómo percibían también su estado de salud física y socioemocional. La investigación tuvo un enfoque cualitativo, descriptivo, y se interpretó precisamente lo que opinaban 32 maestros de educación física del municipio de Ensenada, California, utilizando precisamente la técnica de discusión en grupo, y como instrumento se utilizó un cuestionario para poder conocer las situaciones. Ambos fueron en línea. Muy importante porque las discusiones en grupo a través de Meet nos permitieron checar, bueno, qué era lo que pasaba y la verdad, cuál era cómo estaba la gente de asustada con todo lo que estaba pasando, ¿no?
La información que se obtuvo tanto de la encuesta como de las sesiones de los grupos de discusión se categorizó en 5 apartados: los datos generales, los medios tecnológicos y digitales que fueron utilizados en la enseñanza, los programas de estudio o la planeación didáctica y evaluación que se utilizó, los problemas y dificultades y aciertos e innovaciones que se implementaron, y precisamente el estado de salud y el estado socioemocional. Los resultados en el capítulo se expresan gráficamente y se fortalecen, que es una de las riquezas del estudio, se fortalecen con las citas textuales de los profesores en las reuniones, en la discusión en grupos. El 30% de los profesores normalmente siguió las actividades, porque ustedes recordarán que se propuso el programa de TV Aprende en Casa como el recurso a través del cual los maestros deberían de seguir el programa. Sin embargo, el 70% de los maestros utilizó otros recursos digitales como el Classroom, el Google Meet y el WhatsApp. Sí es importante comentar que nosotros en Baja California teníamos ya, todos los maestros teníamos el sitio de Gmail y de Google para poder hacer uso de todos esos instrumentos, y esto lo proporcionó el propio sistema educativo, ¿no? El 50% de los docentes que estaban integrados en los grupos de WhatsApp, no de él personalmente, sino del maestro de grupo, porque a algunos se les facilitó el poder enseñar, pero mandando la información al WhatsApp del grupo, no hizo WhatsApp de sus propios grupos, ¿no? El 25%, ese fue el 50%, el otro 25% sí hizo su propio grupo de WhatsApp, que era donde se enviaban y se recibían tareas. Y otro 25% de maestros definitivamente no tuvo contacto con sus estudiantes durante todo el proceso de pandemia, que fueron diferentes problemáticas las que se presentaron. Dentro de estos resultados también se comenta, o los maestros comentaban, situaciones como pues que había que diversificar la forma de comunicarse, porque muchos alumnos no contaban con los medios digitales o no tenían el tiempo aire para poder dar y recibir información al respecto. Otros maestros decían que pues que no se tenía cabeza para planear y evaluar, que era lo que se pedía, y solo se registraban algunas de las actividades que el mismo alumno hacía. Se comentó que no había apoyo de los padres, que enseñar en línea pues no era lo mismo que interactuar con los alumnos. Muchos maestros adolecían también de datos móviles o no tenían PC en su casa, entonces no podían ni enviar ni recibir información. Otros que eran más organizados decían que sin diagnóstico no se podía planear. Esos eran los buenos. Y otros decían que se hacía lo que se podía con la planeación, o sea, no había seguimiento a los aprendizajes, les costaba mucho planear y solo enviaban información o retos a los alumnos. Y los alumnos, y a los pocos alumnos que se conectaban a las actividades diversas. Otras de las cosas importantes que se consideró es que, por ejemplo, el 43% de los profesores expresaron que solo del 40 al 50% de alumnos eran los que respondieron a estar ya sea en la clase por Google Meet o a los trabajos de WhatsApp o los de Classroom, y que era muy poca gente la que miraba el TV Aprende, Aprende en Casa, no era muy común. El 25% de los profesores expresaron que los alumnos respondieron un 60 a un 70% a las actividades, y solo el 12.5% de los profesores expresaron que en sus grupos y principalmente en las zonas urbanas, del 80 al 90% respondieron a las tareas y a las clases en vivo que se daban por Google Meet. Dentro de todo esto, tiene una gran riqueza los comentarios de los compañeros, porque habla de sus temores, de sus aciertos, e inclusive habla de gente que no tuvo, como lo dije hace rato, contacto con los alumnos y tampoco con sus maestros, porque también adolecían de las herramientas necesarias para estar en comunicación.
y el único medio de comunicación pues era el teléfono directamente, ¿no? Les recuerdo que el uso de recursos digitales en ese momento, pues muchos maestros no tenían necesidad ni de usar la computadora, ni de usar las redes sociales, entonces tuvieron que aprender, muchos de ellos tuvieron que aprender porque las gentes que ya sabían manejar las redes sociales y algunos otros tipos de instrumentos como el Classroom, lograron hacer videos, hacían escenarios en sus casas. Hubo gente con una creatividad increíble que les permitió comunicarse con sus alumnos. Pero bueno, fueron los menos, ¿verdad? Y definitivamente podemos decir que la pandemia vino a revolucionar las ideas pedagógicas sobre la enseñanza de la educación física, porque decíamos que cómo enseñábamos y hubo un cambio, pero que el cambio en enseñar la educación física era un cambio urgente, porque cuando regresamos aunque en este estudio no lo dice, cuando regresamos nuevamente a lo presencial, pues parece que regresamos y que no pasó nada, y regresamos a utilizar los mismos medios tradicionales. Por eso, el implementar las metodologías activas deberá ser el eje didáctico central de la enseñanza en el fortalecimiento y potenciación del aprendizaje y sobre todo en el uso continuo y aplicación de plataformas digitales, que los alumnos están muy involucrados en ello. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Arturo. Vamos a avanzar con el siguiente capítulo. Comentarles que este libro está estructurado en dos secciones y en este segundo apartado, el capítulo 6, que es un estudio que realiza la doctora María Laura Peña Medina, que ha sido titulado el Mindfulness para el desarrollo de la conciencia corporal y autocompasión. Adelante, doctora. Gracias, buenas noches. No sé si se observa mi pantalla. Ya. Sí, ¿Sí? sí, Ay, bien, bien. pues primero que nada, agradecer la oportunidad, mi gran amigo Arturo Guerrero, compañero de escuela, y que lo admiro mucho y que me animó a, pues, a escribir, porque a lo mejor hacemos prácticas, hacemos investigaciones y las dejamos ahí en el tintero, en el proyecto, en el escritorio, y yo creo que yo, siendo de una generación pues, del siglo XX, se nos hace difícil a veces compactar o resumir. Traté de resumir lo más que pude esta investigación, pero le agradezco mucho y también a la RIEP, a su colaborador Carlos Fierro Rojas. Me da mucho gusto saludar a Gina, a Ernesto, a varios colegas. Y en segundo momento felicitarlos, pues está muy interesante las investigaciones, me da gusto porque pues desde aquí, desde Morelia, Michoacán, México, o en Chile, o en todos los lugares donde están ustedes, nos estamos preocupando por una educación física hacia la salud, hacia lo planetario, hacia una visión más holística, más integral. Y bueno, esto me da mucha confianza de compartirles pues este trabajo que hice para el grado. Fue antes de la pandemia, fue en el 2019, y déjenme decirles que el mindfulness, el yoga, pues antes de la pandemia como que así medio se pensaba que la cuestión de la religión o la cuestión de orientales, ¿no? Y surgió incluso en mi trabajo allá en la fundación, me decían, no, es que ponle atención plena, no le pongas el nombre en inglés, ¿no? O esto de la autocompasión, ¿por qué? Y se desencadenó la pandemia y después de la pandemia estos temas, la OMS, la meditación, y ahorita por eso veo con mucho gusto en la otra investigación que aquí en educación física, en telebachillerato, en licenciatura, está ya el presente, el yoga escolar y estas prácticas meditativas. Y que precisamente pues todo este trabajo también de la conciencia, de la autocompasión, nos orienta hacia una salud más integral. Y este trabajo de investigación, pues lo realicé, yo trabajo en la Normal de Educación Física ya desde hace tiempo, y lo realicé, no sé por qué se está atorando, que no pasa, ¿ven? Ahí está.
Sí, este trabajo lo desarrollé en la Normal de Educación Física con chicos de la licenciatura ya de cuarto grado, que ahí se conforman grupos más reducidos, y con estos chicos que estuvieron en séptimo y octavo, trabajamos este programa de intervención de mindfulness para la conciencia y la autocompasión. ¿Cómo estos dos planteamientos podían ayudarle a ellos para su visión en la educación física, en su vida propia y bueno, también hasta en sus trabajos de investigación o su estilo de vida? El objetivo general era pues evaluar el impacto de este programa a fin de que ellos pudieran lograr esa integración educativa, no nada más el trabajo físico o el trabajo cognitivo, sino que ellos también pudieran tener estos elementos que ahorita comentaban, ¿no? En la autoconocimiento, la autorregulación, la autocompasión y la atención plena, ¿no? Como ahorita que decía Ida, bueno, yo les quiero preguntar esto, ¿no? Yo soy ovo-lacto vegetariana desde los 11 años, y esto que decía es muy cierto, ¿no? ¿Cómo poder identificar nosotros el comer carne, el comer vegetales, o cómo alimentarnos desde una visión autosustentable o su autosostenible, ¿no? En el que nosotros podamos identificar hasta dónde, con qué alimentos, y que podamos observar esos procesos en nuestro cuerpo, ¿no? Yo creo que esto es un tema muy importante, cómo desde la educación física podamos lograr trabajar estas capacidades. Y fíjense que eso es justamente lo que nosotros estuvimos trabajando: capacidades introyectivas, capacidades de introspección, que ellos puedan ver en su cuerpo, y en su cuerpo no solo físico, sino en los procesos que van teniendo desde la respiración, la relajación, hacer ejercicio, la sudoración, el cómo la energía, ¿no? Este proceso de autoconocimiento permanente que nos permita distinguir un equilibrio entre la alimentación, entre la respiración, el descanso, precisamente generar los hábitos de salud desde el interior, ¿no? Desde una capacidad introyectiva, de introspección, de qué es lo que a mi cuerpo en este momento necesita, hasta dónde autorregularlo y ser autónomo, ¿no? Y obviamente vamos cambiando todas las etapas de vida. Lo que ya no podemos hacer ahorita, pues o al revés, ¿no? Lo que hacíamos de jóvenes es un proceso permanente. Bueno, entonces, para responder al problema, nosotros trabajamos precisamente una metodología mixta, cualitativa y cuantitativa, ¿no? En el que pudiéramos nosotros tener, pues, preguntas guías, que pudiéramos hacer la reflexión con los jóvenes, que pudieran ellos también tener un abordaje desde la educación física. Y para ello el mindfulness lo colocamos desde una perspectiva educativa, obviamente de una perspectiva occidentalizada. En otro momento podríamos hablar del mindfulness, que John Kabat-Zinn lo incorpora aquí en las universidades para el tratamiento del estrés, de la ansiedad, pero que definitivamente pues es una versión de la meditación que puede ser colocada de manera informal en cualquier momento de nuestra vida, o de momento formal con un programa de 8 semanas, que es lo que hicimos. Y también la meditación, que puede ser trabajada de una forma pasiva y de una forma activa, como nosotros lo trabajamos. Entonces estuvimos trabajando desde la conciencia de las sensaciones corporales, cómo las emociones se reflejan en nuestro cuerpo, cómo también nosotros escuchamos y atendemos nuestro cuerpo. Y bueno, esto fue muy interesante porque estos 19 jóvenes de la licenciatura de cuarto grado, que eran 5 mujeres y 14 varones, porque imperan más los varones, pues nunca se habían hecho estas preguntas. Aplicamos estos instrumentos de diagnóstico, de autocompasión, de mindfulness y de conciencia corporal. Y quiero nada más mostrarles cómo estas preguntas hasta eran disruptivas, ¿no? Este test de autocompasión de Kristin Neff, que pues trabaja mucho lo que pensamos de nosotros mismos, ¿no? Cómo nos aprobamos o cómo nos criticamos, ¿no? Cómo cuando tenemos este enfrentamiento con la realidad, nos aprobamos, nos aceptamos, o tenemos también cuando nos sentimos tristes o alegres, cómo nos estamos nosotros concibiendo. Y eso es parte de la conciencia. Cuando camino, cuando corro, cuando tengo éxito, ¿sí? Me desapruebo. ¿Qué pienso de mí mismo y la relación que tengo conmigo mismo y con los
pensamientos, con mis actitudes, con mis virtudes. Eso es ahora en la actualidad, las terapias de autocompasión son terapias importantes en todo lo que respecta a la salud mental y por supuesto a la salud integral. Otro de los instrumentos que nosotros estuvimos aplicando fue, por supuesto, el de atención plena, en el que pues es estar atento a nuestro cuerpo, ¿no? Y qué las sensaciones corporales, qué efecto tiene la respiración en mi cuerpo, ¿no? Cuando ubico un dolor, cuando ubico una postura, qué cambios estoy notando, ¿no? ¿Qué sensaciones de malestar? ¿Qué sensaciones cuando tengo una emoción de enojo, cuando tengo una emoción de ira? Las sensaciones en este caso interoceptivas o proprioceptivas dan cuenta de esta atención plena, en este caso, no de una situación física y por fuera, sino es un trabajo introyectivo y de introspección. Y el último es la escala de atención plena que va junto con la conciencia corporal, ¿no? En la práctica diaria, en las actividades informales, ¿no? ¿Qué tanto estamos presentes y viviendo el momento presente? Bien, se me está acabando el tiempo, creo yo, pero este trabajo que hicimos de aplicación el programa de mindfulness lo basamos en la teoría integral de Ken Wilber. Ken Wilber es un psicólogo, filósofo, que establece esta teoría integral en el que dice que todo fenómeno tiene un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo, un aspecto individual y otro aspecto colectivo. Y esto ayuda muchísimo en la comprensión de la educación física, que no solamente es una práctica física basada en la imitación o la repetición, sino que hay importantes procesos subjetivos como la interiorización, las emociones, la sensibilización, la intuición, que es muy difícil a lo mejor colocarlos en en un test cuantitativo, en una línea, en una marca, en un tiempo, pero que sí lo podemos colocar en un diario, en un registro, en una parte significativa de una charla. Y la parte colectiva, que pues si bien es cierto en el juego, en la educación física tenemos las reglas, pero todo acto de exteriorización, de proyección, tiene un aspecto subjetivo de significado, de sentido, de pertenencia, de interconexión. Y precisamente el trabajar en estas áreas es donde trabajamos la conciencia, ¿no? La conciencia corporal en las partes de la respiración objetiva, la conciencia en la observación de las emociones, la conciencia en las relaciones, la conciencia en la interconexión y las significaciones. Bueno, este programa fue de 8 semanas y fuimos acompañándolo con técnicas orientales, sí, conducidas por especialistas, porque sí es importante que el yoga, el tai chi, el Feldenkrais, todas estas técnicas orientales que tienen un aspecto importante de respiración, de postura, de concentración, pero también tienen un aspecto importante introspectivo, tienen un aspecto trascendente en el que sí tenemos que hacer esta circunstancia de interconexión. Puede ser que yo trabaje el yoga o la vinyasa de una forma física en la que no estoy dando cuenta de esta observación en el primer nivel de las sensaciones corporales, en el segundo de las emociones, en el tercero de los pensamientos y en el último, que es muy importante, de los estados del ser. Y estas técnicas es lo que buscan en toda pues tradición, y sí hay que pues tener mucha compenetración con ellas. Y lo fuimos compartiendo con ejercicios pequeños de mindfulness. Les dimos a los chicos un diario de mindfulness para los aspectos informales, y cada sesión fueron 8 semanas, 4 sesiones a la semana, al inicio, esta entrada introspectiva, y al final, estos ejercicios, que son muchos los ejercicios de mindfulness que tenemos, y que los registraran, que hicieran un registro al final. Nos dieron testimonio y cuenta de ellos, y bueno, los resultados que tenemos es que ellos dieron con aspectos importantes como conceptos de la unidad del ser, tener la aceptación, eh, esta parte de generar conciencia en los niños corporal a partir de la atención plena, la aceptación, la autonomía, la abrigarse y sentir ese espacio de refugio, de confianza.
¿sí? El competir con los demás, el ir corriendo tras un reloj o una marca, los lleva hacia afuera, a estar de la piel hacia afuera. Y estos aspectos que se tienen que compensar, equilibrar, para que entonces ellos puedan también describir lo que sucede al interior, ir con confianza, tener esa aceptación y que de ahí ese autoconocimiento van teniendo en la forma en la que se piensan y se miran, van teniendo más confianza. Bueno, uno de los hallazgos que tuvimos es que los chicos que practicaban algunos, aparte del fútbol y el básquet, también algún área artística, tenían más sensibilidad para estas capacidades introyectivas. Pues bueno, en el libro hay varios puntos de conclusiones y ya se me está acabando el tiempo, pero definitivamente, pues en la normal hemos continuado, en la maestría, con todo este trabajo de el mindfulness y la atención plena y que definitivamente pues dan a la educación física otra mirada más integral, más profunda y sobre todo que vivamos pues de la pila hacia adentro nuestro estado del ser y que con mayor sabiduría busquemos la felicidad. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctora Laura. Muy interesante esta investigación. Bueno, vamos a pasar al siguiente estudio, que es el capítulo número 8. Es un estudio realizado por el doctor Ernesto Ceballos Burrola, la doctora Eva María Martínez Hernández y la doctora Itzel Carolina Barrios Ramos. Es un estudio que es titulado Pausas activas para favorecer aprendizajes en alumnos de primaria. Bienvenidos, adelante, Ernesto. Sí, gracias. Déjame ver si puedo compartirlo. No se ve. Ok. Una disculpa. Trato de ir pues rápido y breve para no gastar el tiempo. Primero, bueno, agradecer y felicitar a Carlos Fierro y Arturo Guerrero, y felicitar a todos los que han expuesto o fueron aprobados en el libro. Saludar a los compañeros como la doctora Laura, un saludo fraterno, a Diego, Nuevo León, y a los compañeros que de pronto por la cámara apagada no identifico, pero bueno, un saludo muy grande a cada uno de ustedes. Definitivamente esta idea, este proyecto es muy importante para nosotros, los educadores físicos, que esperemos que de veras continúen y podamos estar siguiéndolos con las futuras publicaciones. El trabajo de nosotros tiene que ver con esto de las pausas activas para favorecer aprendizajes significativos. La idea surge a partir de una escuela primaria con un grupo de 6º grado, el cual la maestra de aula manifiesta tener problemas con el grupo de atención selectiva. O sea, a la hora de dar instrucciones, el grupo no atiende, mucha distracción, desorden del grupo. Entonces se permite que el educador físico, nosotros entremos con un programa de pausas activas, pero tenemos a la par otra escuela en la que hay un grupo de 2º grado con características completamente diferentes. Mucha disponibilidad del grupo, todo lo que se presenta parece que está muy bien hecho y nos aventuramos a hacer la misma propuesta con los dos grupos. Desde luego aquí los problemas de inicio principales tienen que ver con los docentes de aula, ¿verdad? Porque bueno, tienen su dinámica, etcétera. Entonces, es el origen del trabajo y nosotros reconociendo siempre primero la función de nosotros como educadores físicos, que le apostamos mucho a que el educador físico, aparte del trabajo que ya hacemos, tiene que diversificarse, buscar este trabajo interdisciplinario para que nuestra área cobre más relevancia, porque si bien es cierto que nos reconocemos como un área de mucho desarrollo muy importantes, en la realidad para la contratación en los diferentes estados es un problema latente. La forma como se nos sigue juzgando al educador físico no es como lo pensamos. Entonces, de ahí que el objetivo, además de atender la situación de 6º grado, pues que es divulgar el trabajo que hacemos nosotros en las aulas con los compañeros. Para esto, pues, pensamos en las pausas activas, que desde Cifuentes, San Pedro, muchos autores consideran como este espacio de actividad dentro del horario escolar y casi en el aula, con actividades específicas de motricidad.
favoreciendo el gasto energético, aspectos físicos, emocionales y que se generen cierto tipo de aprendizajes. Para esto, pues, en la teoría tuvimos que buscar y clasificar mucho los aspectos de concentración y atención, que para Zárate, desde la Nueva Escuela Mexicana, menciona que dicho concepto no solo implica el aprendizaje académico, sino que también tiene un efecto profundo en la formación de habilidades socioemocionales en los niños. Entonces, cuando quisimos presentar lo que es el problema, bueno, pues el problema como tal solo estaba en el grupo de sexto grado, con este problema de atención selectiva para instrucciones escritas. Y con segundo grado, pues era aventurarnos a ver cómo íbamos a implementar la misma estrategia, pero con niños de otra edad, pero mucha disponibilidad del grupo. Para esto, pues, la investigación-acción fue una propuesta metodológica que utilizamos, así como la etnometodología, para entender la postura intelectual, o sea, tratar de entender a los docentes de aula. ¿Por qué? Porque ellos recopilaban información. Y de inicio era complejo que nos cedieran la rúbrica que nosotros mismos les dábamos para el llenado. Entonces, esta postura de tratar de que, bueno, pues te di la rúbrica, pero ahora me la vas a regresar, no fue tan simple como pensábamos de inicio. Entonces, por eso también la etnometodología fue un elemento que tuvimos que tomar en cuenta para poder hacer esto. Y la parte de la teoría, para poder elegir las categorías de análisis, tuvo que ver con el análisis, que la técnica de análisis de contenido, desde con Krimprentorf, con Lopar, con Michelin, que bueno, es una propuesta que seguimos mucho los educadores para usar como metodología la investigación. Para esto, pues, de inicio, se tuvo que solicitar el permiso de las escuelas, a las autoridades, se les informó a los padres de familia, para el consentimiento que vamos a estar ahí participando con ellos. Entonces, son dos grupos, el primer grupo de 25 alumnos de 7 a 8 años de edad y el segundo grupo de 27 alumnos de 11 a 12 años de edad. La cuestión de inasistencia no afectó el trabajo porque, bueno, pues no era siempre que faltara el mismo, entonces no era recurrente, entonces no afectó nada la inasistencia de los jóvenes. En cuanto al procedimiento, bueno, pues se diseñaron 20 sesiones diferenciadas para cada grupo, mismas que se repitieron 3 veces, contando con un programa, pues, de 12 semanas, con un total de 60 pausas activas. Las actividades que conformaron la propuesta fueron desde intensidad baja, como papiroflexia, a intensidad alta, como bailar, flexiones, saltar cuerda, etc. Cada pausa activa tuvo una duración de 10 minutos, con una parte de estimulación fisiológica, la cognitiva, y tratar de llevarlos a la vuelta a la calma. Los resultados los presentamos aquí rápido en 3 momentos. Uno tiene que ver con los docentes de aula. De inicio, pues, una resistencia, tanto para suspender su sesión y luego facilitarnos las rúbricas, las listas de cotejo, pero que con el tiempo se avanzó mucho en eso y, bueno, los cambios de actitud de ellos fueron notables, al grado que en este momento la maestra de sexto año sigue solicitando para un grupo diferente la intervención del educador físico con la pausa activa. Otro resultado tiene que ver con el grupo de segundo grado. Elementos como la creatividad, la motivación y la cognición tuvo un aumento. Situación que nos comenta la maestra de aula, ya que ella es la que recuperaba la información, y ella sentía cómo después de la pausa activa, estas categorías o estas variables a analizar tenían mejor situación después del espacio. Para sexto grado, bueno, pues recordemos que ahí el problema era de atención. Entonces, hay también una mejora significativa, sin embargo, lo que fue la atención, motivación y concentración desde las notas de la docente de aula es lo que nos resaltan o muestran como elementos importantes. Tenemos 3 conclusiones importantes. Una que tiene que ver como las pausas activas en el aula son una estrategia que permite mejorar aprendizajes, ya que estimula una diversidad de elementos relacionados con el mismo. En este trabajo se favoreció la atención, motivación, creatividad, concentración. En este caso, las categorías relacionadas con la atención selectiva se favoreció en el grupo de sexto grado, llegando a mejorar la situación presentada al inicio. Se recomienda hacer uso de actividades de media a mayor intensidad, puesto que fue evidente cómo este tipo de actividades generaban una autogestión de aprendizaje de parte de los niños,
De igual forma, se involucraron de manera directa y comprometida con la actividad, situación que permitió mejor ambiente de aprendizaje al continuar las tareas escolares sin dejar de resaltar las relaciones sociales y formas de comunicación. Es indispensable, pues, resaltar la importancia de contar con una diversidad de estrategias didácticas. El uso del juego puede facilitar la creación de ambientes agradables, pero se necesita variedad para evitar la percepción de que solo se juega y a futuro caer en uno de los problemas de la educación física. Por lo tanto, el ofrecer variedad puede generar un mayor compromiso y creatividad de parte de los participantes. Es así, pues, como para nosotros fue complejo de inicio, pero la verdad es que al final, cuando se recupera y se platica con las docentes de aula y tenemos un cúmulo de evidencias muy grande, fue muy importante para nosotros y resaltamos de nuevo, como decía la compañera de inicio, no es que nos vanagloriemos como educadores físicos. No, lo que sí creemos es que tenemos que diversificar mucho nuestra actividad para que no se nos siga criticando, tachando, y nuestro trabajo, aparte del impacto que tenga que ver en el aula con otro tipo de aprendizaje, no solo el motor, que es primordial nuestro trabajo, demos más fuerza a nuestro trabajo. Gracias, una disculpa que no se pudo compartir la presentación, pero estamos a la orden. Muchas gracias, Ernesto. Muy interesante también esta parte de las pausas activas. Bueno, vamos a pasar ahora sí que con el capítulo número 1. Es un estudio que realiza la doctora Georgina Carrilla Oségueda y es titulado Percepción del escolar de secundaria sobre la educación física y su relación con otras asignaturas del currículo. Adelante, doctora. Pues muchas gracias, me da mucho gusto saludarles. La verdad es que cuando se cruzan los caminos con profesionales de la educación física, pues sucede la magia. Empezamos a transformar a la educación física. Yo estoy segura que cuando ustedes, cuando todos los que se atrevan a abrir este libro encontrarán en él, pues, cosas interesantes que les puedan servir para su vida diaria. Quiero en la práctica docente. Y quiero agradecer profundamente a nuestro querido amigo de toda la vida en este camino profesional. A ti, Arturo, te mando un abrazo, mil gracias. A ti, Carlos, por el entusiasmo, por la confianza para seguir construyendo y haciendo camino todos juntos. Un abrazo a cada uno de los que participan el día de hoy. Y bueno, efectivamente, esta investigación tiene o tuvo como objetivo general conocer el pensamiento y percepción del alumno de secundaria sobre la clase de educación física, pero en relación con otras asignaturas del currículum. Conocer cómo los estudiantes pues valoran la actividad física en su vida diaria y el impacto en su bienestar general. Y con ello, de alguna manera, poder identificar posibles prejuicios o estereotipos que los alumnos presentan en las clases de educación física. Es un estudio, el estudio hace una comparación con estudiantes de Jalisco, México y de Extremadura, España, revelando semejanzas y diferencias significativas en sus pensamientos y actitudes hacia la educación física. Se realizó un estudio descriptivo, no experimental, transversal, y la muestra fue aleatoria. Se terminó trabajando con 600 alumnos del nivel de secundaria, con un nivel de confianza de un 96% y un margen de error de un 4%. Posterior a ello, quiero comentarles que, bueno, se hizo este análisis comparativo con los resultados de la aplicación de un mismo cuestionario a los alumnos de Badajoz específicamente. Un cuestionario que se aplicó allá y también lo aplicamos aquí. Ese cuestionario lo validó el doctor Bisuet y pudimos lograr este trabajo. La idea era clarificar cuál era el pensamiento y la percepción de alguna manera para saber qué significaba la clase de educación física desde lo positivo en su vida, en la vida de los alumnos,
qué sentido de alguna forma tenía, qué valor le daba, y de alguna forma, ¿cómo le daba ese valor en relación a las asignaturas? Se vieron asignaturas como español o lengua española, ciencia, inglés, ética, artes, entre otras. Y bueno, los resultados fueron muy interesantes. En la secundaria, o los alumnos de secundaria, están expuestos a una variedad de influencias sociales, incluyendo también la práctica de nuestros docentes o de los compañeros maestros, pero también los medios de comunicación, de alguna manera el marco de los intereses también en su momento de nuestros alumnos de secundaria. Y bueno, de ahí nos dimos cuenta que parte importante para que el alumno tuviera una preferencia positiva, pues tenía que ver justamente con la calidad de la enseñanza. Un factor crucial, muy importante, en donde pues se veía en estas visitas que hicimos a las escuelas, a las secundarias, cómo aquellos maestros que eran entusiastas, creativos, que de alguna manera utilizaban métodos interactivos, relevantes, pues se mostraba mucho más entusiasmo por la materia. Asimismo, hay muchísimas investigaciones que comentan lo mismo, pero queríamos hacerlo en esta práctica porque tenemos la creencia que una sociedad le da a lo mejor menos valor a la asignatura de la educación física en relación, por ejemplo, a la lengua española, a las matemáticas. Y bueno, les decía yo que encontramos muchos, pues esta percepción tan interesante que mostraron nuestros alumnos. De alguna forma pretendimos eso, que tuviéramos el reflejo real de nuestros alumnos hacia la clase de educación física y esta relación de las diferentes asignaturas. Fíjense que si, por ejemplo, hacemos pues no sé, como una pregunta social a quien vaya pasando por la calle y le preguntamos qué valor le das a la educación física en relación a las matemáticas, pudiésemos pensar que le dan más valor a las matemáticas. Y en una de las preguntas que para ver esta percepción, preguntamos sobre la importancia de las matemáticas en relación a la educación física, y fíjense que se muestra cómo los mexicanos consideran a las matemáticas en un 45% más importante que la educación física y el 37% tan importante. Y en esta comparación también vimos que los extremeños consideran en un 49% más importante a la educación física y el 39% tan importante. Podemos de alguna manera observar que los escolares extremeños tienen una percepción de mayor importancia en un 49% de la asignatura de las matemáticas sobre la educación física, comparado con el 45% de los mexicanos. Es decir, tan importante es conocer la percepción de nuestros alumnos, nos puede dar la pauta para orientar un pensamiento crítico de la enseñanza de la educación física hacia un aprendizaje significativo. La respuesta a los cuestionarios aplicados, pues sí nos clarificaron cómo podemos motivar a los alumnos para que tengan ese gusto, ese goce, ese disfrute por la clase de educación física y darle un sentido más positivo. Se requiere conocer las expectativas de los alumnos para propiciar un verdadero cambio. Al conocer pues, los elementos, podemos determinar la percepción positiva
o negativa en las diferentes materias o asignaturas. Darnos cuenta realmente cuál es el valor que se les otorga y poder hacer acciones para poder ser susceptible de modificar nuestra práctica docente. Como ya se ha señalado, el maestro de alguna forma es crucial, es el orientador, en este proceso de enseñanza-aprendizaje o aprendizaje-enseñanza, porque tiene que tener una constante reflexión, tiene que estar en constante preparación, capacitación, buscar las estrategias para lograr hacer investigación, porque aun y cuando creamos que no podemos lograr una investigación, pues somos nosotros los que estamos en el patio, los que tenemos esa verdadera, o sea, podemos observar todas las acciones, lo único que hay que comenzar a documentarlas para poder tener esa perspectiva de crecimiento educativo. En definitiva, el educador físico necesita crear ambientes de aprendizaje favorables, de respeto, de comunicación, de buen trato, de apoyo mutuo, ¿no? Es súper importante para que pueda surgir ese entusiasmo e interés por el alumno y que tenga una percepción mucho más positiva de la clase de educación física. Es decir, tenemos que permitir que nuestros alumnos tengan esa identidad, ese gusto por realizar actividad física y que no estén condicionados propiamente con el currículum. La secundaria, si tú les dices, si no participas, tu calificación va a ser esta, etcétera, pues bueno, a lo mejor no tienen el gusto por realizar la actividad física y esa conciencia crítica de que al realizarla voy a estar favorecido en todos los sentidos y que lo hagan con apatía, pues bueno, lo que se busca con esta investigación es justamente mostrar primero al maestro que tenemos que cambiar esa forma de dirigirnos, esa forma de realizar nuestra práctica docente, siempre en la mejora de promover procesos formativos positivos. Y bueno, en eso gira este trabajo y ustedes van a ver reflejados al introducirse en este capítulo cómo es esa comparación en el gusto y en el interés de las diferentes asignaturas de los alumnos de secundaria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy interesante este estudio comparativo entre México y España en relación al currículo y la educación física. Muchas felicidades. Bueno, pues son 8 capítulos los que hemos integrado en este libro. Queremos, a nombre del Consejo Mexicano de Educación Física y de la Red Internacional de Investigación Educativa en Educación Física, queremos agradecerles a todos y cada uno de los compañeros que se han dado un espacio para poder hacer un estudio y que sobre todo la confianza que han tenido en el Consejo Mexicano para poder publicarles. Agradecemos infinitamente toda esta confianza y también, pues bueno, es un libro que ve diferentes perspectivas, no solo de México, hay autores tanto del norte de la República, del centro y del sur, y eso pues nos nutre mucho en esta publicación. Incluso unos compañeros que están allá en Chile, que ya veíamos la investigación que nos presenta Aida, ¿no? Es un libro que también va a estar disponible ahora que concluyamos esta actividad de la presentación y va a estar de descarga libre en la página del Consejo Mexicano de Educación Física. Ahí lo pueden consultar y ahí lo pueden descargar cuantas veces lo deseen o lo necesiten. Y también queremos darle para poder llevar a cabo este libro a todos nuestros compañeros que formaron el comité científico, ya que sin su ayuda creo que difícilmente hubiéramos hecho estos aciertos en la elaboración de cada uno de los artículos. Sus recomendaciones fueron muy valiosas y creo que en la mayoría de los artículos, pues bueno, se ven reflejadas y quisimos salvar
esta parte que ellos nos empezaron a sugerir a través de este comité científico. Le voy a ceder la palabra también a Arturo, él como director hoy de la red, de la RIEF, para que nos comente algo. Adelante, Arturo. Pues Carlos, creo que se ha dicho y se ha halagado a los compañeros autores de este libro, porque el animarse a escribir está al alcance de todos. Es cuestión, como lo comentamos, de algunos compañeros que no tuvimos la oportunidad de ser dictaminados a favor, seguir trabajando en tu artículo para presentarlo con los requisitos requeridos por este comité. Y sí, muy agradecidos también con el comité científico porque ellos provocan que se le dé mayor calidad a los trabajos que se presentan. Gracias a ti por tu esfuerzo como presidente del Consejo Mexicano de Educación Física, gracias a cada uno de los autores, y no me resta más que, aparte de felicitarlos, agradecerles, mandarles un fuerte abrazo y desearles que en estas fiestas navideñas y este nuevo año que está por venir, logren cualquiera de las cosas que se propongan. Tenemos mucho trabajo por hacer. La educación física necesita reivindicarse, y la reivindicación está en el trabajo de cada uno de los autores que describe sus experiencias. Los felicito a todos y les deseo felices fiestas. Gracias, Carlos. Sí, gracias, Arturo. Les iba a comentar. Ya. También les queremos pedir que estén al pendiente de nuestras redes, porque bien comenta Arturo, tenemos otros proyectos, entonces seguramente estaremos publicando información para que puedan atender ya sea alguna convocatoria, la invitación para hacer algunos proyectos que tenemos en puerta para el próximo año, inicios del siguiente año. De hecho, ya creo que de octubre a la fecha hemos venido sentando las bases de algunos proyectos y que se sumen a estos proyectos, porque es muy interesante y muy importante que escribamos. Bueno, pues sin más, también quiero desearles que tengan felices fiestas de fin de año, que la pasen con su familia lo mejor que puedan en estos momentos. Les mando un fuerte abrazo y bueno, pues estamos a la orden, tendríamos que continuar en esta promoción de la investigación en educación física. Muchísimas gracias a todos ya está el libro para que lo puedan descargar. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. Felicidades. Un fuerte Gracias abrazo a a todos. ustedes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, felices fiestas. Felices Igualmente. fiestas. Buenas Gracias a todos. noches. Laurita, un abrazo. Muchas gracias a los Un compañeros de aquí del Valle de abrazo. México. Gracias. Tienen su casa en Morelia. Saludos Gracias. a todos. Un placer conocerlos. Un abrazo a todos.